Después de 10 años de estar enamorada de Carlos, él se impacientó y quiso terminar. No me atreví a responder, temiendo que si decía algo, la ruptura realmente sucedería. Le dije suavemente, no hables siempre de separarnos. Y si un día pierdo la esperanza y de verdad acepto, entonces estaremos completamente acabados en esta vida. Carlos soltó una risa fría, indiferente. Más tarde, un día, me cansé y decidí ser yo quien lo dijera. Carlos se quedó helado. Me miró con una expresión casi patética y dijo, no sigas hablando de separarnos. Y si un día pierdo la esperanza y de verdad acepto, entonces estaremos completamente acabados en esta vida. Capítulo 1. Carlos estaba ajustándose la corbata cuando me miró de reojo. Su voz fue fría y distante. Lisa, ¿por qué no terminamos? Me envolví con la manta, sin saber qué decir. Era la tercera vez en el mes que lo mencionaba. ¿Qué pasa esta vez? Pregunté en voz baja. Ninguna razón, simplemente ya no quiero seguir. Carlos terminó de ponerse el traje, bajó la mirada hacia mí, acostada en la cama, y frunció el ceño. ¿No vas a trabajar hoy? Abrí la boca, queriendo recordarle que había renunciado hace unos días, pero entonces sonó su teléfono. Lo miró y las comisuras de sus labios se levantaron en una leve, atractiva sonrisa. Sus dedos largos y delgados se movían rápidamente por la pantalla. No sabía qué estaba contestando, pero esa sonrisa seguía creciendo. Cuando terminó el mensaje, guardó el teléfono y la sonrisa desapareció. Me miró otra vez. Piensa en lo que te dije, Lisa. Guardé silencio. Justo cuando estaba por abrir la puerta para irse, lo llamé. Carlos. Respiré hondo. No me estarás poniendo los cuernos, ¿verdad? Carlos se detuvo. Después de un momento, negó con la cabeza. No. Y añadió, Lisa, no esperes a que lleguemos al punto de sentirnos completamente asqueados el uno del otro para separarnos. Me quedé paralizada. ¿Ya llegamos a ese punto? Cuando recién empezamos, Carlos había jurado que me trataría bien toda la vida. Prometió que nunca me traicionaría. Y ahora, apenas 10 años después, ya se olvidó de todo eso. Suspiré. No tengo realmente familia. He estado con él desde mi primer año de secundaria. Él es mi única familia. Y sinceramente, no puedo dejarlo ir. Mirando su espalda alta y delgada, no pude evitar sentirme un poco agraviada. Carlos, no sigas hablando de separarnos. Y si un día pierdo la esperanza y de verdad acepto, entonces estaremos completamente acabados en esta vida. Carlos se rió, una risa tan indiferente que dolía. Me dijo que no volvería a cenar en casa esa noche. Luego hizo una pausa y añadió, puede que llegue tarde, incluso para dormir. Respondí débilmente, mirando cómo cerraba la puerta y se marchaba. Capítulo 2. Carlos era un hombre bastante honesto. Cuando sentía que ya no amaba, no buscaba excusas, simplemente decía que quería terminar. Ahora me dijo que no me estaba engañando, así que supongo que todavía no ha llegado a ese punto, pero yo sé que en su corazón ya hay otra persona. Alguien que lo hace mirar el teléfono constantemente, alguien que ocupa la mayor parte de su tiempo. Carlos no me ha besado en un año. Durante este año, la casa se ha convertido solo en un lugar donde él come, duerme y se ducha por rutina. El resto del tiempo lo pasa abrazado a su teléfono. Al principio solo lo miraba con una sonrisa tonta, sin decir nada. Luego empezó a responder con unas pocas palabras. Más tarde, enviaba mensajes largos. Después vinieron los audios. Y finalmente, las llamadas de voz escondidas en el baño de madrugada, o las videollamadas en el estacionamiento después del trabajo. Olvidó que el coche tiene cámara de grabación. Puedo escuchar el ligero cambio en su tono cuando contesta una videollamada. Ese temblor en la voz que solo aparece cuando está feliz. No puedo evitar pensar si ya no me ama en absoluto. Si me he convertido, sin querer, en lo que la gente llama la tercera persona que no es amada. Capítulo 3. Esa noche, Carlos no volvió a casa para cenar. Comí cualquier cosa sola y luego me recosté en la cama a ver la televisión. Justo estaban transmitiendo un programa de mediación. Una esposa legítima gritaba histérica, agarrando a su marido. He dado tanto por ti, ¿por qué fuiste a buscar a esa zorra? Su maquillaje se había corrido, las uñas estaban rotas, y lloraba con el rostro completamente desfigurado por la rabia. Su marido la empujó con fuerza. Mírate, con ese aspecto tan feo, ¿quién podría soportarte? Me sobresalté. ¿Acaso una mujer traicionada aún tiene que preocuparse por mantener buena apariencia y hablar con elegancia? De pronto imaginé a Carlos con esa chica, y si algún día terminaban juntos, inevitablemente yo acabaría llorando y haciendo un escándalo. Entonces, ¿cómo reaccionaría Carlos conmigo en ese momento? Apagué la televisión y me quedé mirando por la ventana durante mucho rato. Pensándolo bien, Carlos terminará dejándome.
Esa chica me agregó a WeChat anteayer. Dijo que no podía contactar a Carlos y que necesitaba que firmara unos documentos con urgencia. Pero, ¿cómo consiguió mi contacto?, le pregunté, y ella se rió con descaro. Una vez vi a Carlos llamarla a usted y memoricé el número, pero esa expresión suya, tan segura, me dejó claro que estaba mintiendo. Si ya sabía el WeChat de la novia oficial, estaba a solo un paso de declararse abiertamente. Tal vez debería empezar a pensar en una despedida digna. Sentí los ojos arder. Tomé el teléfono y llamé a Carlos. Parecía estar almorzando. Se oía una voz femenina alegre a su lado, diciéndole cómo debía mojar las alitas de pollo frito en salsa picante. Me quedé aturdida. Carlos solía cuidar su dieta. Hacía ejercicio y no comía nada frito desde hacía mucho. Vivía casi como una seta, ni una gota de grasa. Pero justo cuando contestó la llamada, escuché la voz de esa chica susurrándole: come un poquito, solo un bocadito. Carlos respondió con calma: está bien. Luego se oyó el sonido de él masticando. Cuando terminó de tragar lentamente, me preguntó: ¿por qué llamas? Respiré hondo. Carlos, ¿quieres terminar conmigo? Hubo unos segundos de silencio, y luego respondió: sí. Entonces, dije mordiendo mis labios, aléjate de ella y quédate conmigo un mes más. Durante este mes, hagamos lo que yo quiera. Después, te prometo que aceptaré la ruptura. Carlos lo pensó menos de 2 segundos y dijo: de acuerdo. Escuché la voz molesta de esa chica al fondo, y luego la de él, suave y grave: tranquila, sé buena. Su tono bajo y cálido. Esas pocas palabras eran increíblemente seductoras, aunque ya no las decía por mí. Capítulo 4. Carlos no volvió a casa esa noche. Me envió un video. Estaba en casa de un amigo. Dijo que viviría allí durante todo el mes, para que yo pudiera acostumbrarme poco a poco a una vida sin él. No le respondí. Pasé la noche entera soñando con cosas confusas. En mis sueños, éramos jóvenes, ingenuos, creyendo que compartir una vida era fácil, que el amor podía vencer al tiempo. Por eso nos atrevíamos a darlo todo, sin miedo al precio. Al despertar, le mandé un mensaje: hoy es fin de semana, acompáñame a ese City. Ese City era el lugar donde crecimos y estudiamos. A solo 3 horas en coche de aquí, Carlos y yo asistimos al mismo instituto, el número 1 de ese City. En aquel entonces, él no era buen estudiante, pero tenía montones de materiales de estudio. Yo, en cambio, no tenía a nadie que me apoyara. Incluso la matrícula debía reunirla pidiendo ayuda por todas partes. Usaba los cuadernos de ejercicios que otros tiraban. Solía sentarme en la esquina del aula, con un flequillo espeso cubriéndome la frente y unas gafas de montura negra tapando media cara. Siempre con la cabeza baja. No me gustaba hablar con la gente, y nadie venía a hablar conmigo. Pero Carlos, con su carácter sociable, se acercó un día, me levantó el flequillo y dijo que mi frente era bonita, que debía mostrarla. Luego me trajo varios cuadernos nuevos. Si no termino estos ejercicios este semestre, mi madre me romperá las piernas. Ayúdame. Sí. Miré aquellas hojas limpias y nuevas, y sentí los ojos humedecerse. Cuando levanté la cabeza, lo vi sentado sobre el escritorio junto a la ventana. La luz del sol se filtraba a través del cristal, iluminando su cabello algo despeinado y ese rostro lleno de juventud. Sus ojos brillaban, como los de un perro grande y amistoso. Bastaba sonreírle para que su cola imaginaria empezara a moverse como un hélice. Las personas que uno conoce en la juventud son demasiado deslumbrantes. Cuando se van, solo queda la desesperanza, porque esas personas son imposibles de reemplazar. Carlos seguía sin responderme. No me apresuré. Me quedé tumbada revisando las redes y vi que un antiguo compañero de maestría había publicado una foto con el texto: regreso con toda la energía. Le di un me gusta. Él había estado 2 años en el extranjero por intercambio. Antes de irse me había escrito para invitarme a cenar, pero en ese entonces Carlos tenía COVID, y yo temí contagiarlo. Así que no fui. Quizás vio mi reacción, porque me mandó un mensaje preguntando en qué empresa trabajaba ahora. Justo cuando iba a responderle, se abrió la puerta de casa. Carlos estaba allí, con un abrigo gris plomo, de pie en la entrada. ¿No dijiste que querías ir a ese City?, preguntó. Me quedé atónita un instante. Luego corrí a lavarme la cara y vestirme. Carlos se sentó en el sofá esperándome tranquilamente, igual que en aquellas mañanas cuando recién habíamos empezado a vivir juntos. Solo que antes sus labios tenían una ligera sonrisa, y esta vez estaban apretados en una línea recta. Carlos condujo. Yo iba en el asiento del copiloto. Puso una canción cualquiera, era de un grupo femenino muy popular, con una melodía pegajosa y azucarada. No era su estilo, tampoco era el mío. Instintivamente lo miré, y vi en su suéter una pequeña insignia de osito, tierna y delicada.
Parecía una huella marcada por una chica joven. Volteé el rostro hacia la ventana. Carlos dijo con voz tranquila: tarde o temprano perteneceré a otra mujer. Lisa, tienes que aceptar la realidad y dejar de vivir en el pasado. Los sentimientos siempre desaparecen. No existe él, para siempre, en este mundo. Asentí con la cabeza, pero sin querer recordé al muchacho luminoso de antaño, que una vez me prometió protegerme, para siempre. Yo había creído que el corazón de un viejo amigo no cambiaría fácilmente. Pero él me demostró que el corazón humano cambia con demasiada facilidad. Capítulo 5. Llegamos pronto a ese sitio. La ciudad seguía igual, fría, seca, con ese aire helado que sale en forma de vapor al hablar. Carlos condujo directamente hasta la secundaria N. Grados 1 de ese sitio. Baja, dijo. Pensaba que yo quería volver para rememorar nuestro primer amor, pero negué con la cabeza. Quiero ir al complejo residencial de ese sitio, respondí. Antes de salir, mi intención era visitar la escuela, mirar nuestro antiguo salón de clases, el campo donde nos tomamos de la mano a escondidas, y el césped donde solíamos sentarnos juntos a beber té con leche. Pero al ver la insignia del osito en su suéter, cambié de idea. Quería ir al complejo de viviendas donde nací y crecí, ver aquel lugar de mi infancia tan miserable, y entender qué huella me dejó, por qué anhelo tanto la cercanía de los demás, y por qué me aferro con tanta desesperación a no soltar. Carlos casi nunca había ido a ese sitio. Era hijo de profesores, creció sin preocupaciones. El barrio obrero donde yo vivía, lleno de trabajadores despedidos, era un mundo completamente ajeno para él. Antes, yo nunca le permitía entrar a mi casa. Temía que viera ese otro mundo, uno gris, decadente, sin esperanza, vergonzoso. Y ahora, lo llevaba conmigo por ese mundo. Nos detuvimos en una calle estrecha y agrietada, frente a un edificio viejo, con balcones cubiertos de jaulas para palomas y cuerdas llenas de ropa desgastada. Ahí es donde crecí, le dije a Carlos. Él me miró sorprendido. Luego volvió la vista al edificio. Eres tan tranquila, no parece que hubieras crecido aquí. Sonreí con amargura. No era tranquilidad, dije. Era miedo. Carlos no contestó. Se quedó mirando la fachada, mientras una bandada de palomas salía volando del balcón. El excremento caía golpeando los edredones tendidos en el primer piso. Los gritos de un niño hicieron estallar una pelea entre sus padres, un hombre y una mujer lanzándose insultos, hiriéndose con palabras sobre el cuerpo de la madre. Todo eso era nuevo para Carlos, y era exactamente lo que yo nunca quise que viera. Metí las manos en los bolsillos y observé su perfil, mientras los recuerdos me invadían. ¿Cuándo fue que empecé a hacer de él mi todo, incluso mi propia vida? Que me convirtió en esta persona que, sabiendo que él ama a otra, aún se aferra con vergüenza y sin dignidad, como si se hundiera y su única tabla de salvación fuera él. Pensé mucho, y recordé, fue en un solsticio de invierno. Mi padre estaba en el edificio de adelante, con la viuda Juan y su hija. Mi madre, en el edificio de atrás, planeando casarse con el señor Wang. Las demás familias estaban haciendo ravioles. Yo estaba sola en un cuarto oscuro, sin electricidad porque no había pagado la factura, mirando cómo, en las ventanas de enfrente, todos cocinaban y reían en la mesa. De pronto me dieron ganas de comer ravioles. No tenía harina ni vinagre, solo un poco de carne picada que me había dado una vecina. Pensé en aguantar hasta el amanecer, pero aquella noche no pude. Llamé a Carlos. ¿Podrías prestarme un poco de harina? O vinagre también serviría, le dije. Mis padres están de viaje. Estoy haciendo ravioles y me quedé sin ingredientes. Carlos se quedó callado un momento. Luego se rió. Espera en casa. Voy para allá. No me atreví a dejarlo ver mi hogar roto y miserable. Lo esperé frente al complejo de viviendas, bajo la luz del farol. Su cabello se agitaba mientras corría hacia mí. La luz amarillenta dibujaba un halo en torno a él, alto, con una sonrisa aún inocente. Traía en una mano un termo, y en la otra una botella de vinagre. Y cuando corrió hacia mí, mi corazón helado empezó a calentarse. Temí que te quemaras haciendo los ravioles, dijo. Así que traje algunos listos y un poco de vinagre. Vamos, te acompaño a casa. Negué con la cabeza. Quiero comerlos aquí. No quería que viera la oscuridad sin esperanza de mi casa. Carlos se sorprendió. Tienes razón. Una chica debe tener sentido de seguridad. No se debe llevar a un chico a casa. Sonreí. Me agaché. Vertí el vinagre sobre los ravioles y tomé uno entre los dedos. Qué cálido estaba. El calor se extendió por mi estómago, como un fuego suave. Desde entonces, cada vez que escucho la palabra calidez, recuerdo a aquel muchacho bajo la farola y esa comida junto a la calle. En ese momento, sentí que volvía a tener una familia. No pude cambiar la familia en la que nací, pero Carlos era la familia que yo había elegido. Y pensé, una familia que uno mismo elige.
seguro nunca te abandona. Capítulo 6. Paseaba con Carlos por el complejo residencial. Después de tantos años, los que pudieron irse ya se habían marchado. Los que quedaban eran personas atrapadas por la desesperanza, enredadas con su propio destino. Mientras caminábamos, una voz femenina, vacilante, me llamó. Lisa, ¿eres tú? Me detuve. Era la voz de mi madre. Me giré y la vi con un abrigo acolchado, tan lavado que ya estaba delgado, y de la mano llevaba a una niña. Cuando me reconoció, sus ojos se iluminaron de alegría. Luego miró a Carlos. ¿Por qué no avisaste que venías? Les habría preparado carne guisada. Bajé la mirada. ¿Dónde la habrías cocinado? Pregunté. Mi madre no dijo nada. Cuando se casó con el tío Wang, él dejó claro que no quería hacerse cargo de una hija ajena, y me echó a la calle. Ella había alquilado la casa donde vivíamos antes. ¿Dónde iba a cocinar? ¿Dónde íbamos a comer? Mi madre no supo qué decir. Solo me sonrió con torpeza. Me di media vuelta para irme. Ella corrió detrás de mí, empujando a la niña hacia adelante. Saluda a tu hermana. Luego se frotó las manos, con una sonrisa forzada. Lisa, tú ganas bien ahora. Tu tío Juan y yo no tenemos recursos. Y tu hermanita está estudiando piano con el mejor maestro de ese City. Los gastos nos están asfixiando. Golpeé el suelo con el pie. El invierno en ese City seguía siendo igual de frío. Sonreí con amargura. Un niño nace en la familia que le toca, y tiene que aceptar lo que eso significa, ¿no crees? Esa fue la frase exacta que el tío Wang me dijo cuando me echó de casa. Cada uno debe aceptar el destino de su familia. Nunca imaginé que un día podría devolverse la palabra por palabra. El rostro de mi madre se puso pálido. No pudo decir nada, como si ese boomerang, que llevaba años volando, finalmente la hubiera alcanzado y herido. Di media vuelta para irme, y Carlos me siguió. Parecía una mujer triste. Lisa, dijo, no hacía falta ser tan dura. Si lo prefieres, puedo ayudar con el dinero. Solté una risa fría. Hace años pasé 3 días sin comer, bebiendo agua del grifo, y cuando fui a pedirle algo para comer, su marido me dijo que me las arreglara sola. ¿Y ahora tú quieres darle dinero para que su hija tome clases de piano? Tú, niño mimado que creció en una vida cómoda, ¿siempre quieres repartir energía positiva? Mi tono fue más duro que de costumbre, porque la ropa cuidada de esa niña, y las manos delicadas de pianista, me lastimaban los ojos. Carlos abrió la boca, pero no dijo nada. Pasó un rato antes de que me rodeara los hombros con suavidad, con un tono que no usaba desde hacía mucho. Nunca me habías contado nada de esto. Suspiré, viendo salir el vapor blanco de mi aliento. Porque si te lo contaba, lo nuestro se terminaba. Carlos se tensó, y yo me detuve frente a una tiendita de barrio, mirando hacia adentro. Decir que era una tienda era un decir. Los pasteles que vendían probablemente llevaban medio año caducados. Un grupo de hombres jugaba a las cartas adentro, rodeados de billetes arrugados, casi todos calvos, con rostros duros y pesados. Levanté un pie para entrar, pero Carlos me detuvo. ¿Qué necesitas? Voy yo. Lo esquivé y entré, señalando al hombre más corpulento y con peor cara del lugar. Ese es mi padre, dije. Mi padre había estado ya 4 veces en prisión. Al verme entrar, se quedó pasmado. No es mi hija. Luego miró a Carlos. ¿Y este es tu marido? Bien, se nota que tiene dinero. Le dio una patada a los billetes del suelo. Con razón llevo días perdiendo. Era porque mi hija me traería dinero con su yerno. Carlos se quedó inmóvil. Creo que en ese momento entendió que mi padre había sido el terror de todos los niños y mujeres del barrio, y que decir miserable hasta el extremo no era exagerar. Tomé una botella de refresco. La abrí y bebí. No es mi marido, dije. Es un compañero de trabajo. Me dio un aventón. Mi padre me miró con los ojos entrecerrados. ¿Tienes miedo de que te pida dinero? Señalé el pecho de Carlos, donde su abrigo abierto dejaba ver el suéter y el pequeño broche del osito. Míralo, papá. Esa insignia se la regaló una chica. Significa que ya tiene mujer. Que las demás no se acerquen. Mi padre soltó una carcajada. Entonces está claro que no la compraste tú. Desde niña conoces el tabaco, el alcohol y las navajas, pero no esas cosas cursis. Bajé la cabeza y sonreí. También conocía a muchas prostitutas. Todas trabajaban para él. Mi padre llamó a un hombre robusto, con un cigarrillo colgando de los labios. Hija, quédate aquí. Te voy a presentar a alguien. Este chico tiene dinero, varias camionetas, y suerte para el juego. El hombre me miró de arriba abajo y me extendió la mano para saludarme. Carlos me jaló de inmediato y me puso detrás de él. Ella no quiere, dijo, con firmeza, y sin dejar espacio. Me sacó de allí casi arrastrándome. Caminó a grandes zancadas,
como si temiera que mi padre me atrapara y me obligara a casarme. Y no se detuvo hasta la entrada del complejo. Me miró frunciendo el ceño, con una expresión en la que brillaba algo que hacía mucho no veía, una mezcla de compasión y tristeza. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero yo negué con la cabeza. Estoy cansada, quiero dormir un poco. No digas nada, por favor. En los ojos del hombre que amo, yo debía seguir siendo una mujer decente, normal. Si le mostraba toda mi miseria, significaría que yo misma estaba poniendo fin a nuestro amor. Capítulo 07. Dormí todo el camino hasta casi volver a la capital. Cuando abrí los ojos, vi que Carlos se había quitado el prendedor de osito de su suéter. Me preguntó, cuando ibas en secundaria, ¿eras tan callada, tan tranquila? ¿Era por los problemas en tu casa? Sonreí un poco. Sí, respondí. Carlos tosió suavemente. En ese entonces, ¿no me habrás visto como una especie de salvación, como en las series de televisión? Sus dedos largos y finos tocaban el volante. Se notaba que no estaba del todo tranquilo. Negué con la cabeza. No. Carlos dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces añadí, te veía como a la familia que yo misma elegí. Carlos me miró de reojo. Aspiré por la nariz, mirando el invierno seco y amarillento que pasaba volando tras la ventana. Pensé que si podías acompañarme a comer dumplings en plena avenida, también podrías acompañarme toda la vida. Creí que aunque yo no tuviera hogar, contigo, poco a poco, podría formar uno nuevo. Pero al final, terminamos igual que mis padres. Dicen que ellos también se amaron con locura, con pasión desbordante, y terminaron disolviéndose en silencio, dejando solo un desastre. Carlos respiró hondo, soltó una mano del volante y tomó la mía, fría como el hielo. Todavía puedo ser tu familia. Puedo acompañarte a comer dumplings. Esta noche mismo reservo una mesa en Baiguayuan. Hacía mucho que no tomaba la mano de Carlos. Seguía siendo una mano bonita, con huesos marcados, larga y cálida, pero ya no se parecía en nada al muchacho de antes, aquel joven ardiente y firme, tan puro como un perro grande y fiel. Solté su mano y me recosté en la ventanilla fingiendo dormir. Carlos me preguntó qué relleno quería para los dumplings. Negué con la cabeza. No quiero comer. No vaya a ser que tu noviecita se ponga celosa. Ya me había resignado. Siempre sería esa niña sin rumbo del complejo familiar de ese City, la que nadie quería. Unas cuantas comidas, 1 o 2 personas, no pueden cambiar el destino. Nadie me amará para siempre, por mucho que me aferre con desesperación. Me quedé dormida, casi llegando a la capital. Carlos me despertó con suavidad y me preguntó, ¿quieres que dé la vuelta? Medio dormida, murmuré. Ya mostré todas mis cartas. Aunque volvieras, yo ya no lo haría. Carlos guardó silencio un largo rato. Volví a dormirme. Capítulo 08. Cuando estábamos por llegar a casa, mi compañero de universidad me llamó y me despertó. ¿Por qué no contestas los mensajes? Me dijo. ¿Dónde estás trabajando ahora? Respondí entre dientes. Todavía no he encontrado trabajo. Quiero descansar un tiempo. Él guardó silencio un momento. Qué lástima, dijo finalmente. Carlos. Conduciendo, preguntó, ¿quién era? Mi compañero Ignacio, contesté. La mano de Carlos se detuvo un segundo. En la universidad, Carlos solía ponerse celoso por Ignacio más de una vez. Frunció el ceño. ¿Puedes colgar? Las llamadas distraen cuando conduzco. Ignacio oyó eso y se rió. Sigue siendo igual de infantil, dijo, y colgó. El trayecto hasta casa fue silencioso. Al bajar del coche, Carlos quiso acompañarme, pero sonó su teléfono. Una voz suave y coqueta se quejaba al otro lado, diciendo que no lo había visto en todo el día. Carlos no dijo nada, cubrió el micrófono con la mano y me miró. Había un destello de culpa en sus ojos. Le hice un gesto con la mano. Entonces, adiós. Subí las escaleras. Encendí la luz cálida del salón y miré hacia abajo. Carlos seguía ahí. Colgó la llamada y me envió un mensaje. Hoy recordé aquellos años cuando solo te tenía a ti en la mirada. Dudo que vuelva a amar con tanta pureza. No respondí. Esa noche volví a soñar. En el sueño estaba haciendo dumplings. Muchos, muchísimos. Llamé a mi madre. Dijo que debía llevar a su hija menor a clases de piano. Llamé a mi padre. Estaba otra vez encerrado. Llamé a Carlos. Él vino enseguida. Era el chico de siempre. Transparente. Con una sonrisa más brillante que el sol. Pero justo cuando tomó un dumpling, una chica le llamó al teléfono. Se levantó y se fue sin mirar atrás. Lo llamé muchas veces. Y nunca volvió la cabeza. Terminé comiéndome sola todo el plato de dumplings, sin vinagre. No sabía bien, y estaban fríos. Aún así, los comí hasta el final, y no fue tan difícil como había imaginado. Capítulo 09. Ignacio volvió a llamarme. Tú amas el diseño, dijo.
¿Cómo puedes quedarte sin hacer nada? ¿No crees que estás desperdiciando tu talento? Bajé la cabeza y no respondí. Amo el diseño de interiores. Amo esa sensación de construir, poco a poco, un hogar cálido a partir de la nada, aunque ese hogar no sea mío. Me hace feliz. Ignacio insistió. He abierto una empresa. ¿Quieres venir a trabajar conmigo? Últimamente me sentía cansada, un poco indecisa, pero Ignacio me conocía demasiado bien. ¿No quieres construir el hogar que llevas en el corazón?, añadió. Apreté el teléfono con fuerza. Pensé durante un buen rato, y finalmente asentí. Fui a trabajar con Ignacio. No me dio ni un segundo para lamentarme por el pasado. Enseguida me asignó varios proyectos y terminé sumergida en el trabajo. Agotada pero viva. No tenía tiempo para maquillarme ni cuidarme. Siempre caminaba deprisa, pero en mis labios siempre había una sonrisa. Desde la ventana de su oficina, Ignacio me miraba y me hacía gestos de ánimo. Cuando terminábamos, me invitaba a cenar. Mientras me servía comida, me decía, una chica debe mantenerse ocupada, trabajando, ganando dinero, buscando su propio éxito, pero nunca puede quedarse tirada en casa, sufriendo por amor. ¿Acaso alguien puede amarte más que tú misma? Bajé la cabeza, sonreí y seguí comiendo sin responder. Ignacio se puso serio. Lisa, si realmente no te amaras, ¿cómo habrías salido de ese hogar y llegado hasta la universidad? ¿Cómo habrías terminado una maestría? Si no te amaras, ya habrías acabado como tu padre. Mi mano se quedó inmóvil. Lo miré, sin siquiera darme cuenta de que los palillos habían caído al suelo. Era la primera vez que alguien me decía que, en el fondo, si me amaba a mí misma. Ignacio había visto a mi padre cuando vino a buscarme después de salir de prisión. Me dio un nuevo par de palillos. Si no te amaras, ¿por qué habrías recogido exámenes del basurero para estudiar? Si no te amaras, ¿por qué habrías deseado tanto tener a alguien que comiera dumplings contigo? Lisa, no necesitas que nadie más te ame. La persona que más te ha amado en este mundo, la que nunca te abandonó, la que siempre quiso sacarte del barro, es esa misma tú que recogía hojas de ejercicios en la basura. ¿Por qué sigues esperando a otros? Durante todo este camino, quien te ha salvado, has sido tú misma. Bajé la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer una a una sobre los palillos. Desde pequeña había recogido cosas tiradas. Había soportado burlas y humillaciones, y nunca había llorado. Pero en ese momento, no pude detenerme. Ignacio me ofreció un pañuelo. Mi padre también estuvo en prisión varias veces, dijo. El día que tu padre fue a verte a la universidad, supe que tú también te obligabas a salir al sol. A la fuerza. Somos iguales. Asentí y seguí comiendo grandes bocados. Cuando terminamos, insistí en pagar la cuenta. Luego sonreí. Ignacio, dame más proyectos. Quiero ahorrar para comprar una casa. Afuera, el sol brillaba. El sol es justo. No le importa de dónde vienes, ni si tienes familia o no. Mientras quieras sentir su calor, él siempre te iluminará. Capítulo 10. Cada vez estaba más ocupada, tan ocupada que no volvía a casa hasta las 10 de la noche. Ignacio me decía que descansara un poco, pero yo no quería. Había diseñado hogares para tanta gente, y sin embargo, nunca había diseñado uno para mí. Quería hacerlo, un hogar solo mío. Uno que nunca me traicionara. Primero, tenía que comprar una casa. La vivienda en la que vivía ahora la había comprado la familia de Carlos. Le escribí un mensaje. En 3 días me mudaré. Carlos tardó en responder. Al final solo envió unas palabras. Quédate, no te mudes. Pero aún así empecé a empacar mis cosas poco a poco. Por eso trabajaba el doble, agotada, llegando a casa a las 10:30. Esa noche, al abrir la puerta, vi una sombra sentada en el comedor. Me asusté tanto que se me cayó el bolso. Cuando giró el rostro, vi que era Carlos. Sus ojos se posaron en mi vestido de lana ajustado. ¿De dónde vienes?, preguntó. Hoy tuve que quedarme a trabajar, respondí. ¿Por qué estás aquí? Pasado mañana ya me mudo. Carlos se levantó y se apartó un poco para mostrarme la mesa detrás de él. No vine a apurarte, dijo. Vine a acompañarte a comer dumplings. Sobre la mesa había 2 platos de dumplings, fríos desde hacía quién sabe cuánto tiempo. Su voz sonaba apagada. Llegué a las 6. Vi un tutorial en internet y aprendí a hacerlos. Ahora ya están fríos. Frunció el ceño. Te llamé. No contestaste. Te escribí. No respondiste. Pensé que estabas pasando el solsticio de invierno con otro. Entonces recordé, hoy era el solsticio. El día de comer dumplings. Iba a calentarlos cuando sonó mi teléfono. Era Ignacio. Sé que hoy, en el solsticio, debes comer dumplings, dijo. Estoy de viaje y no puedo acompañarte. Así que te pedí comida a domicilio. ¿Ya llegaste a casa? Sí, ya llegué, le respondí.
Pensé en cómo me había insistido hace un rato para que no hiciera horas extra y volviera temprano. Y sonreí, así que escondía una sorpresa. Colgué, aún sonriendo. Y justo tocaron la puerta, había llegado el pedido de Baiwayuan. Dumplings perfectos, con color, aroma y sabor. Los puse sobre la mesa e invité a Carlos. Si no has cenado, siéntate y come un poco conmigo. Pero él no se movió. Me miró fijamente y dijo en voz baja, pareces muy feliz hablando con él. No respondí. Vamos, siéntate, le insistí. Siguió sin moverse. ¿Era Ignacio? Asentí. Trabajo en su empresa ahora. Es mi jefe. Qué coincidencia, ¿no? Carlos soltó una risa fría. De coincidencia, nada. Él está enamorado de ti, y tú lo sabes. Abrí la caja del pedido. Tomé un dumpling con los palillos y lo probé. Estaba delicioso. Resulta que no es necesario hacerlos una misma. Los comprados saben mejor. Carlos, al verme callada, me quitó los palillos. ¿Qué estás pensando? ¿Sabes que el padre de Ignacio estuvo en prisión? Me quedé quieta. Tragué el dumpling y lo miré con una sonrisa. Mi padre también. Así que, si lo ves así, somos una pareja perfecta. Carlos se quedó pálido junto a la mesa. Tomé otro dumpling. Está rico. ¿Seguro que no quieres comer? Carlos se disculpó. No fue mi intención. Lisa, olvidé lo de tu familia. Le hice un gesto con la mano. Carlos, déjame comer tranquila. Sí, desde que me fuiste infiel, no había probado nada tan sabroso. Carlos permaneció de pie junto a la mesa, incómodo, sin saber si marcharse o sentarse. Al final, empujó hacia mí el plato con los dumplings que había hecho. Hace 10 años, por el solsticio, también te traje dumplings. Claro que lo recordaba, y quizás nunca lo olvide, pero han pasado 10 años, y esos dumplings ya no saben igual. Capítulo 11. Me mudé y empecé a trabajar aún más, tan ocupada que olvidé el acuerdo de un mes que tenía con Carlos. Fue él quien me llamó para recordármelo. Como la que lo había propuesto era yo, no tenía excusa para rechazarlo. Pensé un momento y dije, ¿y si vamos a pasear por mi universidad? Carlos y yo estudiamos en la capital, pero en universidades distintas. Yo solía ir a buscarlo más a menudo. Él casi nunca venía a verme. Caminamos juntos por la orilla del lago de mi universidad. Y recordé que las pocas veces que Carlos vino a buscarme fue porque Ignacio lo había hecho enfadar. Había muchos compañeros hombres. Pero Carlos solo se ponía celoso de Ignacio. Ignacio y yo tomábamos varias clases juntos. Y cuando salíamos de clase, a veces caminábamos un rato. Carlos siempre aparecía después para discutir conmigo. Recordamos aquellas veces, y ambos reímos. Sobre todo cuando Ignacio, borracho, casi se cayó al lago. Carlos sonrió y negó con la cabeza. Qué tonto era. Tú me amabas tanto. ¿Cómo podía yo dudar de ti? ¿Cómo iba a creerte capaz de enamorarte de Ignacio? Bajé la cabeza sin responder. Carlos se detuvo un instante y me preguntó, ¿por qué no dices nada? En ese entonces, tú me amabas con todo tu corazón, ¿no es así? Levanté la mirada. Lo siento. Quise amarte con todo mi corazón, pero dime, ¿quién no se sentiría conmovido por alguien como Ignacio? La sonrisa en los labios de Carlos se congeló. Tú dijiste que solo estarías conmigo. Suspiré, y solo estuve contigo. Sí, me conmovió, pero recuerdo que te juré que jamás te traicionaría. Lo miré directamente a los ojos. Carlos, yo creía que si uno hacía un juramento, no debía romperlo. Así que mi corazón se movió. Sí, pero solo eso. Carlos se quedó paralizado. Soltó mi mano y bajó la vista al lago, en silencio. No sé si aún recuerda que fue junto a ese lago donde me pidió que no me acercara a Ignacio. Donde juró amarme toda la vida, sin cambiar nunca. El lago sigue allí, pero las promesas ya se desvanecieron. Seguimos caminando sin decir palabra. Después de mucho rato, Carlos habló. Lisa, lo siento. Sonreí y negué con la cabeza. No pasa nada. Cuando juraste, seguro lo hiciste de corazón. Eso es suficiente. Los ojos de Carlos se enrojecieron. Cuando lo juré, mi corazón estaba lleno de ti. De verdad creí que nada cambiaría jamás. Capítulo 12. Llevé a Carlos a recorrer mi universidad. Cada vez que él venía a verme, yo quería enseñarle el campus. Pero siempre terminábamos discutiendo por Ignacio. Por fin podía mostrarle todo. Sin embargo, ya habíamos terminado. Cuando llegamos al muro de exhibiciones de la escuela, Carlos se detuvo, miró la pared, luego me miró a mí, incrédulo. Se acercó, observó varias veces el cartel y finalmente giró hacia mí. ¿Tú ganaste este premio?, preguntó sorprendido. Era el premio de oro del concurso juvenil de diseño, un reconocimiento importante. En aquel tiempo, Carlos estaba concentrado en conseguir sus prácticas,
ansioso todos los días. Así que nunca le conté que había ganado. Ahora él miraba mi foto, mi rostro joven, mi sonrisa tímida. Y en mis ojos, la pasión por el diseño y la ilusión por el futuro. Yo también me quedé mirándola un largo rato, con cierta nostalgia. Carlos seguía atónito. Con esas calificaciones, podrías haber entrado fácilmente a cualquier empresa. Si lo hubiera sabido, no te habría pedido que aceptaras la recomendación de mi amigo. Bajé la cabeza con una sonrisa leve. Aquel amigo, Carlos ya lo había contactado. Y por orgullo, no tuve opción más que aceptar. El resultado, mejor no recordarlo. Miré la hora, debía volver al trabajo. Caminamos juntos hasta la puerta de la universidad. Y justo al salir, los dos llamamos al otro al mismo tiempo. Carlos habló primero. Lisa, creo que nunca llegué a entenderte de verdad. Casi al mismo tiempo, dije. Olvidemos el acuerdo del mes. Forcé una sonrisa. Terminemos. Quiero liberarte. Pensé que al decirlo, Carlos se sentiría aliviado, pero solo apretó los labios, sin decir una palabra. Me despedí y me di la vuelta hacia la estación de metro. Carlos me llamó desde atrás, diciendo que tenía algo que decirme. Me detuve por un segundo, pero no volteé. Capítulo 13. Volví a la empresa y trabajé sin parar durante varios días, hasta que me ascendieron a gerente. Ignacio insistía en que descansara. Pero yo solo pensaba en comprar mi propia casa cuanto antes. Miraba mis bocetos y soltaba un silbido de admiración. Lisa, de verdad eres impresionante, decía. Luego me acariciaba la cabeza. Tú naciste para brillar, añadía, porque te quedaste encerrada en aquel patio, dejando que la vida te cubriera de polvo como si te echaras arena encima. Me dio un golpecito juguetón en la frente. No dolió, solo sentí un cosquilleo suave. Este año te llevo al sur a pasar el año nuevo, dijo. Allí no se comen dumplings. Cambiemos de menú. Lo miré por unos segundos y poco a poco sonreí. De acuerdo, este año no comeré dumplings. Esa noche, después de trabajar hasta tarde, Ignacio y yo quedamos para cenar en un nuevo restaurante de hot pot que se había vuelto famoso en redes. Entramos, y, para mi mala suerte, vi a Carlos. Estaba con varios amigos, celebrando el cumpleaños de una chica joven. Los demás reían y cantaban, pero él estaba distraído, mirando su teléfono, escribiendo algo. Un segundo después, el mío vibró. Era un mensaje de Carlos. He bebido un poco. ¿Podemos vernos? Tengo algo que decirte. Suspiré. No tenía intención de contarle que estaba justo frente a él. Un camarero pasó con una olla humeante. Ignacio me rodeó con el brazo para protegerme del caldo caliente. Y justo en ese momento, Carlos levantó la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. La chica del cumpleaños cerraba los ojos para pedir su deseo. Y al terminar, tomó la mano de Carlos. Yo, entre los brazos de Ignacio, los miré en silencio. Los ojos de Carlos se fueron enrojeciendo poco a poco. De repente, apartó la mano de la chica y vino hacia mí. Lisa, dijo, vuelve conmigo, por favor. Quiero intentarlo otra vez. Intenté soltarme, pero me sujetó con fuerza. Nunca me había agarrado así, como si quisiera arrancarme del lado de Ignacio. Por suerte, Ignacio me soltó antes de que me lastimara. Y le dio un puñetazo a Carlos. La lastimaste. ¿Qué te crees? ¿Qué es una cosa? Le gritó. Carlos, con los ojos rojos, también se abalanzó sobre él. Los dos comenzaron a pelear entre el vapor y el olor picante del hot pot. Los camareros corrieron a separarlos. La gente grababa videos. Algunos miraban con morbo. Otros llamaban a la policía. Solo la chica del cumpleaños y yo nos quedamos quietas, mirándonos a través del caos. Ella gritó, hoy es mi cumpleaños. ¿Por qué tenían que arruinarlo justo hoy? Yo le sonreí, sin decir una palabra, igual que aquella vez, cuando le pregunté por mensaje qué relación tenía con Carlos. Entonces también me respondió solo con una sonrisa, sin decir nada. Cuando llegó la policía, Ignacio y Carlos ya habían dejado de pelear. Pedí al camarero un poco de gasa y yodo, y me puse a curar las heridas de Ignacio. Carlos se quedó quieto, mirándome fijamente durante un largo rato, hasta que dijo con voz temblorosa, Lisa, a mí también me duele. Ignacio soltó una carcajada. ¿Duele? Pues que te duela, te lo mereces. Tú no eres digno de estar con Lisa. Carlos apretó los dientes, furioso. He estado con ella 10 años, ¿y dices que no soy digno? Ignacio escupió a un lado, con desprecio. ¿Sabes por qué decidí volver al país, cuando ya tenía todo preparado para irme a trabajar al extranjero? Carlos, con sangre en la boca, levantó la cabeza y respondió con rabia. ¿No fue solo para quitarme a Lisa? Ignacio soltó una risa fría. Fue por culpa de ti, imbécil.
porque tú fuiste quien recomendó a Lisa con ese viejo pervertido de tu empresa. Y por tu orgullo, ella tuvo que ir. Ese desgraciado la emborrachó durante un viaje de negocios e intentó abusar de ella. Lisa se encerró en el baño y trató de llamarte una y otra vez. Pero no contestabas. Al final me llamó a mí por videollamada. Y yo, desde otro país, tuve que fingir que estaba en esa ciudad, que iba a buscarla. Para ganar tiempo hasta que llegara la policía. Y cuando todo terminó, tu amigo dijo que Lisa lo había seducido. Tu empresa, esa maldita empresa a la que tú la metiste. Le creyó a él. La llamaron coqueta, buscona, rompehogares. La humillaron hasta que tuvo que renunciar. Esa es la gran obra que hiciste tú, Carlos. Con cada palabra de Ignacio, el rostro de Carlos se iba volviendo más pálido. De pronto giró hacia mí, con los ojos abiertos de par en par. Lisa, eso no es verdad. ¿Verdad? Dime que no es cierto. Cerré los ojos, y sentí como me ardían la nariz y los ojos. Es cierto, cada palabra. Las manos de Carlos empezaron a temblar. ¿Por qué no me lo dijiste? Solté una risa amarga, y junto con la risa, las lágrimas comenzaron a correr. Ese día intenté llamarte, pero no respondías. Después me dijiste que tu secretaria estaba enferma, que la llevaste a urgencias. Cuando me acusaron y me quedé sin salida, también quise llamarte, y cuando por fin contestaste, lo primero que dijiste fue que querías terminar conmigo. ¿Cómo iba a contártelo, Carlos? ¿Cuándo tuve siquiera la oportunidad de hacerlo? Carlos me miraba sin saber qué decir. Después de un largo silencio, rompió a llorar. Lisa, en tu corazón, ¿yo soy un bastardo? Sí, lo eras. Capítulo 14. Al salir de la comisaría, lo único que quería era llevar a Ignacio al hospital para que le trataran las heridas. Carlos nos seguía, con la mirada perdida, hasta que la joven del cumpleaños lo agarró del brazo. ¿No crees que me debes una explicación?, le reclamó. Carlos, desesperado, se soltó de ella. Suéltame, entre tú y yo nunca hubo nada claro. ¿Qué explicación te debo? Suspiré y subí al coche con Ignacio, el chico de mirada luminosa que alguna vez conocí. Jamás habría dicho algo así. El tiempo, al final, cambia a las personas. Nunca imaginé que alguien tan orgulloso como Carlos llegaría a verse tan derrotado. Cada noche, después de las horas extra, lo veía esperándome frente al edificio de mi empresa. Primero con su gabardina de principios de invierno. Luego con un abrigo largo de plumas para el frío más intenso. Siempre con un café o un sándwich en la mano, queriendo ofrecérmelo. Pero yo ya no tenía apetito. Ignacio se encargaba de todas mis comidas. Vivía llena, sin hambre. En el segundo mes de su espera, decidí detenerme. Había cosas que debían decirse claramente. Me froté las sienes. Carlos, ya terminamos. No deberías seguir así detrás de mí. Él bajó la cabeza. La sombra de la barba y las ojeras marcaban su falta de sueño. Lisa, dijo en voz baja, para que haya una ruptura, ambos deben aceptarla. Yo no he aceptado nada, así que, para mí, seguimos juntos. No pude evitar soltar una risa incrédula. ¿De verdad? ¿Y no fuiste tú el que me fue infiel primero? Carlos se quedó callado unos segundos. No respondió. Solo me miró mientras subía al coche. Y cuando estaba por cerrar la puerta, preguntó, ¿es que una persona no puede tener la oportunidad de corregir un error? Bajé la mirada. Sí puede. Luego lo miré otra vez. Pero te di un año entero para hacerlo, y lo dejaste pasar. Capítulo 15. En el tercer mes, Ignacio y yo bajamos juntos del edificio. Ya nos habíamos acostumbrado a la figura de Carlos. Solo, apoyado en algún rincón, esperando. Ese día, por un error mío en el trabajo, Ignacio me había regañado duramente. Luego fue a buscar el coche. Carlos se acercó con el ceño fruncido. ¿Ese es el hombre que elegiste? ¿Por qué te habla así? En 10 años juntos, yo nunca te hablé de esa manera. Encogí los hombros. Esto es el trabajo, Carlos. Yo vengo a ganarme la vida. Soy la diseñadora Lisa, no la esposita delicada Lisa. Lo miré de reojo. Estaba más delgado aún. Suspiré. Carlos, déjalo ya. Terminamos. Él bajó la cabeza, sin decir nada. Después de un largo silencio, murmuró, no terminamos. Una ruptura unilateral no cuenta. No vuelvas a decir que rompimos. Si algún día me canso y acepto, entonces sí, estaremos acabados para siempre. Me quedé inmóvil unos segundos. Esa frase me resultaba familiar, pero no recordaba de dónde. Suspiré y subí al coche de Ignacio. Carlos se desesperó, gritándome desde atrás. Lisa, tú también tienes coche. Bajé la ventanilla y lo miré. Voy a una cita con Ignacio. En serio, deja de esperarme. El café que sostenía se le cayó al suelo.
derramándose por todas partes, y allí se quedó Carlos, de pie entre el desastre, viendo cómo nuestro coche desaparecía de su vista. Capítulo 16. Volví a ver a Carlos un año después. Me escribió por WeChat para decirme que lo habían transferido a una sucursal en otra ciudad, que ya no regresaría a la capital, y que quería verme una última vez. Lo pensé un momento, y acepté. Carlos estaba mucho más delgado. Seguía siendo guapo, pero su rostro mostraba cansancio. Al cruzar la calle, estiró la mano para tomar la mía, como antes. Pero en cuanto me rozó los dedos, la retiró rápidamente. Sonrió con ironía. Olvidé que ya no somos pareja. Perdóname. Nos sentamos en una cafetería, mirando el tráfico pasar por la ventana mientras hablábamos de nuestras vidas. En medio de la charla, Carlos se quedó en silencio. Su mirada se perdió afuera. Seguí la dirección de sus ojos y vi a un chico cruzando la calle con una chica de la mano. El muchacho la protegía con cuidado, temiendo que una moto eléctrica pasara demasiado cerca. Levantó el brazo para cubrirle el hombro, y en sus ojos brillaba una ternura absoluta. Carlos los observó sin pestañear, hasta que desaparecieron de su vista. Entonces sonrió débilmente. Míralos, así éramos nosotros antes, ¿verdad? Pero no terminó la frase. De pronto se cubrió los ojos con una mano, y tardó un largo rato en bajarla. Cuando lo hizo, sus ojos estaban húmedos. Me miró como si buscara su última esperanza. De verdad no podemos volver a ser lo que fuimos. Lisa, puedo cambiar, de verdad, todo lo que haga falta. Las lágrimas cayeron silenciosas por su rostro, resbalaron por sus mejillas, y se mezclaron con el café. Suspiré. Carlos, yo solía soñar contigo todas las noches, dije en voz baja. Durante 10 años soñé que me abandonabas, que ya no me querías, pero este año, desde que nos separamos, no he vuelto a soñar. Duermo profundamente, hasta el amanecer. Antes pensaba que tu amor era un regalo robado al destino, que alguien como yo, una niña a la que nadie quería, no merecía eso. Pero ahora soy la diseñadora Lisa, ganadora del premio de oro del concurso juvenil de diseño 2 años seguidos. Merezco todas las flores y los aplausos, y también merezco el amor de Ignacio, porque llegamos hasta aquí luchando juntos. Ese amor me hace feliz. Me incliné un poco hacia adelante. Así que, Carlos, terminemos de verdad. No me busques más. Y si alguna vez piensas en rendirte con otra chica, recuerda la lección que te di. Carlos bajó la vista, observando las lágrimas caer una a una dentro del café. Después de un rato, lo tomó y bebió hasta el final. Acepto la ruptura, dijo con voz ronca. No volveré a encontrar a otra Lisa. Probablemente viva solo el resto de mi vida, pero te deseo felicidad, a ti y a Ignacio, que envejezcan juntos. El sol se reflejaba en el ventanal de la cafetería, y la luz dorada caía sobre el rostro de Carlos. Por un instante, creí ver al Carlos de hace 10 años, con los ojos brillantes y una sonrisa limpia. Asentí. También te deseo felicidad. Me levanté y salí de la cafetería. El sol afuera era cálido y luminoso. La niña que nadie quiso alguna vez, ahora merecía todo lo hermoso del mundo. Carlos gritó detrás de mí. Lisa, déjame verte una vez más. Me giré, bajo la luz del sol. Aún quedaba en él la sombra del muchacho que conocí. Le sonreí y agité la mano. Gracias por haberme acompañado. De ahora en adelante, sigamos nuestro propio camino. Sí. A lo lejos, bajo el sol, estaba Ignacio, con 2 helados en la mano, haciéndome señas. Corrí hacia él con una sonrisa. Tal vez él sea mi destino. O tal vez solo un pasajero en mi vida. No importa, porque aquella niña abandonada ya nunca más temerá que alguien la deje atrás.